Bienvenidos a Conoce a tu candidato, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones bajo la gestión del doctor Víctor Ticona Postigo para promover un voto informado y responsable a través del contacto directo con candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales 2018. En este espacio brindaremos a los candidatos la posibilidad de difundir sus propuestas y a los electores la información necesaria para la emisión de un voto meditado en beneficio de su localidad. La provincia protagonista del día de hoy es Cusco. Esta circunscripción comprende 8 distritos y nos acompañan 3 de sus candidatos. Soy David Ugarte Vega Centeno, antropólogo de profesión, y vengo representando al partido Democracia Directa. Buenas tardes, soy Franche Barría, soy abogado de profesión, cusqueño de nacimiento y represento al Partido Restauración Nacional. Hola con todos, soy Aarón Medina, actual regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco. Soy candidato a la alcaldía provincial y voy por el partido Acción Popular. Muchísimas gracias a cada uno de los candidatos por acompañarnos. En breve escucharemos sus propuestas. Antes, les invito a conocer más sobre Cusco y sus electores. Veamos una nota que hemos preparado. Los tesoros y vestigios de la magnificencia de una cultura que se desarrolló siglos atrás se reúnen en Cusco, el ombligo del mundo, región que vive del turismo dado a sus grandes atractivos arquitectónicos, gastronómicos, naturales y culturales. Solo este año Cusco tiene previsto recibir a más de 4.314.000 visitantes extranjeros. La provincia del Cusco alberga a Machu Picchu, el Coricancha, el complejo arqueológico Sacsayhuamán y otros atractivos que, a pesar de su esplendor, no libran a la provincia de problemáticas que afectan a sus lugareños. Y lo que nos falta es, en comparación a otras ciudades al nivel del Cusco, un mercado de abastos organizado y higiénicamente controlado. Transporte acá en Cusco porque de hecho pues se debe ampliar la movilidad acá porque hay distintos lugares que no hay acceso, por ejemplo al lugar de Tica, otros lugares, ¿no? Por allá por Alto Cosco, sí. La cantidad de basura que las personas acumulamos y no, por ejemplo acá en la plaza no podemos encontrar con facilidad lo que es un basurero, no podemos encontrar con facilidad. La gente bota por doquier la basura. Claro, es bastante inseguridad, hay mucho ladrón. La incomodidad por el paso lento y congestión de los carros en el centro histórico, ocasionado por el cierre de la plaza, es ligeramente superada por la acumulación de basura en las calles. Barrios antiguos como Santa Ana, San Jerónimo y Santiago son solo algunos ejemplos de un problema que, según sus pobladores, incrementa al interior. Acá no hay en varios sitios también, ¿no? Que es por donde está el distrito de Huancha, el distrito de Santiago. Hay zonas donde dejan así la basura. Por ejemplo, acá ve Espinar, acá arriba Avenida Sol, lo sacan la basura. Tú le dices a la gente, señorita, no lo bote a la calle, bote al carro, te insultan. El alcalde, claro, puede solucionar el tema coordinando los carros en un horario, pero el problema es concientizar a los vecinos para que a una determinada hora saquen su basura. La basura es un problema. Aquí podemos ver todo limpio, pero en los alrededores está contaminado y sucio. Cusco, por ser patrimonio cultural de la nación y también por ser un lugar turístico, necesita tener el cuidado del medio ambiente, cosa que ningún alcalde quizás esté previendo ese tema. Por otro lado, muchos cusqueños dejaron notar la huella que la corrupción ha dejado en ellos, por actos ocurridos en el gobierno regional. Una reflexión para los candidatos. En primer lugar, la corrupción. Debería cumplir con todas las promesas que va a hacer, ¿no? Y no como los anteriores alcaldes que no hicieron nada, más bien nos empezaron a robar. Cuando ellos dicen que vamos a hacer estas obras, todo, ya no se puede creer. Sí, muy corruptos nomás ahora los alcaldes en todo lugar. 20 listas de candidatos se presentan este 7 de octubre ante más de 334.000 electores que están esperando acciones. Si tú elegirás al próximo alcalde provincial de Cusco antes de votar, conoce a tu candidato. Muy bien, ahora escuchemos atentamente la dinámica del programa para saber cómo se darán las intervenciones de los candidatos.
Trabajaremos con 4 ejes temáticos según las preocupaciones de los vecinos. Al inicio de cada bloque, los candidatos invitados presentarán sus propuestas durante 2 minutos, para luego responder preguntas que serán formuladas por los vecinos, las redes sociales y un periodista invitado. Cada pregunta deberá ser resuelta en 1 minuto y medio. Finalmente, al cierre del programa, los candidatos tendrán 1 minuto para dirigirse a sus electores. Con las reglas claras, es momento de presentar al periodista invitado, Edgar Gamarra, de CTC Canal 2 de Cusco, con quien nos estamos en vivo de inmediato. Señor Gamarra, agradecemos su visita y le damos la bienvenida a Conoce a tu Candidato. Muchas gracias, Fernando. Desde el Cusco, CTC Canal 2, en alianza estratégica con JNETV, para realizar las preguntas a los candidatos y de esta manera conocerlos un poco más. Muy bien, ahora hacemos una pausa y retornaremos para que usted y todos los electores cusqueños puedan conocer más a sus candidatos. Estamos de regreso en Conoce a tu Candidato y listos para escuchar las propuestas de los candidatos referidas al primer eje temático, seguridad ciudadana. Conozcamos ahora las propuestas del candidato Ugarte. Bueno, los temas de seguridad del Cusco parten por la caracterización que es una ciudad cosmopolita, con un desarrollo caótico y desordenado. Por lo tanto, en términos de seguridad tenemos que hacer una alianza expresa con la Policía Nacional y también con los organismos intersectoriales, llámese Poder Judicial o Ministerio Público. Pero el énfasis que nosotros pondremos fundamentalmente es en los comités vecinales y así como en las rondas urbanas. Los comités vecinales, aun cuando los reconoce la ley, poco tejido e implementación se ha dado para que tenga vigencia y participación activa. En el caso de las rondas urbanas, muchos de los distritos tienen aún particularidades, digamos, de rural, y estos además, por las grandes tasas de migración que han existido, es posible rescatar las tradiciones de las rondas campesinas y recrearlas a las particularidades urbanas. Por esa razón, creemos de que debemos ser más creativos en los términos de la seguridad de la ciudad. Asimismo, tenemos el otro gran problema, que es que Cusco tiene aproximadamente los 3 millones de visitantes, 1.900.000 visitantes extranjeros, por lo que existen también problemas de seguridad con las rondas, sobre todo, con el narcotráfico en la ciudad. El crecimiento de esta, de este nivel, en términos más expresivos, diríamos, es que hay un mercado cautivo, un mercado que ha permitido naturalmente que se expanda a los estudiantes o determinados barrios. Muy bien, conozcamos ahora las propuestas del candidato Echevarría. 9 de cada 10 cusqueños tienen sensación de inseguridad y por lo menos 4 de cada 10 ya han sufrido algún tipo de incidente. Por ello, lo que tenemos que hacer es recuperar un liderazgo civil de una autoridad que pueda coordinar con los servicios de la policía, del serenazgo y también con las juntas vecinales, proponiendo medidas muy concretas que necesitamos para reducir estos graves índices. La primera de ellas, tenemos que integrar los distintos sistemas de videovigilancia que existen en la ciudad del Cusco. Hace unos años, una anterior gestión municipal creó un servicio de vigilancia que hoy no funciona bien. Hace muy poco, en el distrito de Santiago se creó otro que tampoco funciona bien, y con el esfuerzo de muchos vecinos se han construido sistemas de videovigilancia, como por ejemplo en los barrios de Tahuantinsuyo o en los barrios de Zaguán del Cielo, del propio San Blas, entre otros. Pero todo esto necesita estar integrado y además estar junto al lado de los servicios de ayuda y los servicios de socorro en el caso se encuentren algún tipo de incidencias en los cuales es necesario actuar.
Pero además de ello, hay que generar una recuperación de espacios públicos. Nosotros hemos identificado hasta 16 lugares, como por ejemplo Zarzuela, Sajramayo, el Cuarto Paradero de San Sebastián, los alrededores del terminal terrestre, que son lugares de alta criminalidad, pero en los cuales no existe alumbrado público, no existen espacios recuperados y que necesitamos finalmente ponerlos en valor y al servicio de los jóvenes y la población. Y por supuesto también realizar las actividades de colaboración y de educación de los servicios del serenazgo. Nunca más tener a serenazgos que persiguen a fotógrafos, nunca más tener a serenazgos que quitan a los ambulantes sus productos, dulces, cuyes, frutas y todo lo que los cusqueños sabemos, sino tener una policía municipal, un servicio de seguridad propio que ayude a los vecinos, como lo han hecho en Arequipa, por ejemplo, en el cual los serenazgos se han ido a estudiar a la universidad, temas de protocolos de atención, temas de derechos humanos, sobre cómo tratar a los vecinos, porque finalmente los serenazgos tienen que ayudar a proteger a los vecinos y no a perseguirlos. Muy bien, es el turno de conocer las propuestas del candidato Medina. La seguridad ciudadana tiene que ser liderada por un civil, por el alcalde del Cusco. Lo que ha carecido la institución municipal en los últimos años es un liderazgo por parte del alcalde. Primero, tenemos que reactivar, motivar e incentivar los comités de seguridad vecinal dentro del casco monumental. Con ellos, que tienen que ser nuestros vigilantes, podemos apoyar mucho, juntar esfuerzos y luchar en contra de la delincuencia. Por otro lado, inmediatamente, dentro de los primeros 30 días de gestión, tenemos que firmar acuerdos con la Policía Nacional y el Ministerio Público. En estos momentos, la Policía Nacional, el Ministerio Público tienen ópticas distintas de cómo luchar contra la inseguridad, pero también requerimos reformas de carácter institucional. En estos momentos, por un lado, va la Policía Municipal, por otro lado va el Cuerpo de Serenazgo, así que la creación de una gerencia de seguridad ciudadana que le dote de profesionalismo al tema de seguridad ciudadana es lo que requerimos, pero sin embargo también necesitamos políticas de prevención para que los asuntos en temas de seguridad ciudadana sean sostenibles. Primero hay que recuperar los espacios públicos. La calle Procuradores es el mejor ejemplo de la ausencia de la propia municipalidad dentro del casco monumental. Tenemos que recuperarlos. El tema de clausurar los mercados donde se venden artefactos robados también va a permitir interrumpir esta cadena de delincuencia. Y por otro lado, educación por parte de la municipalidad, con actividades, con talleres, deporte por parte también de la entidad edil que pueda impulsarlos. 2 de cada 3 jóvenes que consumen drogas y que en la mayoría de casos están inmersos en temas de inseguridad vienen de familias disfuncionales. Entonces, talleres para poder consolidar las familias en los colegios y incentivar estos matrimonios masivos que de verdad sean muchísimos, tiene que ser una política de carácter transversal en contra de la inseguridad ciudadana. Muy bien, ahora pasamos al rol de preguntas. Empezaremos con una interrogante de un vecino de Cusco para el candidato Ugarte. Escuchemos con atención la pregunta. Una de las preguntas a los candidatos que podría yo hacer es que muchos vivimos del turismo y perdemos dinero cuando no hay seguridad. Lo que quisiera saber es qué es lo que los candidatos nos ofrecerían para solucionar este problema que tenemos en cuanto a la seguridad. Bueno, normalmente el centro histórico tiene particularidades muy distintas que el resto de los distritos de la ciudad. Sobre todo se ha ido creando más sistemáticamente una suerte de respeto al turismo. Pocos son los índices, digamos, estadísticos de asaltos a los turistas. Existe, pero en poca digamos, acciones que se pueden, digamos, puntualizar. Pero lo que debemos hacer sobre todo es construir una cultura más bien de protección, de mejor recibimiento al turista y dentro de estas situaciones naturalmente crear un microclima favorable que permita un prestigio y un mayor compromiso de la sociedad civil con el turismo. Queremos un turismo sostenible y diversificado y por lo tanto la mejor manera de crecer y de afirmar una propaganda para la ciudad es que sea los que regresan a sus países tengan una mejor, digamos, visión del país, tengan una mejor visión de la ciudad, porque muchas veces los que conocen las ciudades, lo único que se llevan son de los actos más que positivos, de los actos negativos. En esa medida creo que se ha ido construyendo una cultura de
digamos, recibimiento al turismo en la ciudad. Bien, ahora vayamos con lo que un vecino preguntó a través de las redes sociales. En esta oportunidad responderá el candidato Chavarría. Gracias, vecino, por la pregunta. Lo que pasa es que en el centro histórico actual pululan locales y antros de mala muerte, justamente motivados por empresarios inescrupulosos que aprovechan los resquicios legales para poder establecer negocios ilegales, pero que además no cumplen con las propias normas de defensa civil y las normas municipales. Triste es decir que menos del 4% de la población hoy vive en el centro histórico. Yo fui durante muchos años vecino del centro histórico, hoy mi casa es un hotel y al lado hay una discoteca en la cual pasan este tipo de cosas extrañas, pero aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, miren, lo que tenemos que hacer es responsabilizar a los dueños y a los propietarios de estos locales, de las casas donde funcionan estos locales, para que tengan que asumir una responsabilidad civil en torno a todos los hechos que suceden aquí. Lo que hoy pasa en concreto es que cuando una municipalidad cierra un local, se cambia de nombre y vuelve a abrir, pero el dueño sigue alquilando y sigue lucrando con este tipo de negocios. Entonces aquí lo que hay que hacer es una modificación legal utilizando la capacidad de iniciativa legislativa que tiene la municipalidad para poder contar con las armas legales necesarias y que todos estos locales del centro histórico, pero también de otras partes de la ciudad, tengan que cerrarse y clausurarse definitivamente, protegiendo a nuestra población, protegiendo a nuestros jóvenes y sobre todo la intangibilidad que debería de tener nuestro centro histórico en el Cusco. Muy bien, nos vamos ahora a Cusco, ya que es momento de escuchar a nuestro periodista invitado Edgar Gamarra, quien formulará una pregunta para el candidato Medina. Adelante. Señor candidato Aaron Medina, hay un problema muy serio, pues el centro de monitoreo, que se ha hecho aproximadamente hace 6 años, ha costado más de 15 millones, pero lamentablemente en este tiempo solamente el 50% de estas cámaras de seguridad ciudadana están funcionando. ¿Qué se va a hacer para recuperar y para que estos más de 35 puntos de cámaras se puedan otra vez volver a poner en servicio de la ciudadanía? Bueno, cuando llegamos a la municipalidad encontramos una realidad bastante triste. Las cámaras no funcionaban, no estaban conectadas unas con otras. Hace algunos meses también asistí en ejercicio de mi rol de fiscalizador y por un lado está la Policía Nacional, que tiene sus propios criterios, sus propias lógicas, sus propias jerarquías y órdenes, y por otro lado, más pequeño, está la Municipalidad Provincial del Cusco. Hay que hacer lo siguiente. Primero, hay que celebrar un acuerdo con la Policía Nacional y la Municipalidad Provincial del Cusco, donde nos pongamos de acuerdo, unamos esfuerzos administrativos y presupuestales. Luego hay que digitalizar ese centro de monitoreo porque en la práctica no están debidamente conectados. Y por otro lado, las cámaras son muy antiguas, así que hay que comprar alrededor de 60 cámaras para colocarlas en los lugares donde ya están debidamente focalizados según los estudios técnicos que tiene la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, para que allí podamos luchar contra la inseguridad. Pero además, Santiago de Cusco ya tiene su centro de monitoreo, así que esta central de monitoreo del quinto paradero de Tío tiene que ser la central de centrales, juntar Santiago, juntar lo que va a tener San Sebastián, juntar lo que va a tener Huanchas, para que a partir de allí los esfuerzos que vamos a tener las municipalidades distritales, la municipalidad provincial, la propia Policía Nacional de Perú nos permita actuar de inmediato en contra de la delincuencia. Muy bien amigos, este fue el primer eje temático del programa. Siga en sintonía de JNTV y no se pierdan la oportunidad de conocer más de cerca a sus candidatos en estas elecciones regionales y municipales 2018. Hacemos una breve pausa y regresamos con más. Seguimos en Conoce a tu candidato y listos para el desarrollo del segundo eje temático, infraestructura. Al igual que en el bloque anterior, los candidatos tendrán 2 minutos para presentar sus propuestas antes de ir con el rol de preguntas. Conozcamos las propuestas del candidato Ugarte. Bueno,
El terminal terrestre ha quedado, digamos, céntricamente. El crecimiento de la ciudad ha venido que el terminal terrestre no cumpla un rol importante para poder abastecer los ingresos de los carros, tanto de la zona de Apurímac o de la zona sur. Por lo que hay necesidad de descongestionar, de descentralizar para mandar, por ejemplo, a construir otro terminal terrestre en la zona de Poroy y otra en la zona de Sailla. A eso hay que complementar de que la vía express es una vía necesarísima para la circulación de los carros, así como la vía de evitamiento. Debe concluirse esto. De lo contrario, vamos a seguir teniendo la percepción de que en la ciudad hay más carros que gente. Estas son venas necesarias para la circulación y la viabilidad, digamos, de la ciudad. Por lo que nosotros creemos de que el Cusco puede y debe financiar. La municipalidad debe tener liderazgo de impulsar esas tareas. La municipalidad debe plantear básicamente al gobierno central. Estamos a puertas del bicentenario de la República, por lo que, siendo capital histórica del Perú, no hemos tenido ningún nivel de, digamos, deferencia o apoyo para que estas tareas inconclusas puedan concretarse en este periodo de corto plazo. Creemos que esas son las tareas más importantes junto a la problemática del centro histórico que podamos abordar probablemente en otro momento. Conozcamos ahora las propuestas del candidato Echevarría. La ciudad del Cusco hoy tiene alrededor de 500.000 de habitantes, pero se estima que en los próximos 10 vamos a tener ya alrededor de 1 millón de habitantes. Y eso implica hablar de una ciudad metropolitana, de un espacio mucho mayor que no solamente está integrado por la provincia del Cusco, sino que ya se conecta con otros distritos de otras provincias, como hoy ya efectivamente pasa. Todos mis paisanos saben que al Cusco ya viene a trabajar, por ejemplo, mucha gente europea, de Andahuelillas, de Urcos, de Cachimayo, de Anta, de Urbamba, de Paruro, todos los días, lo cual nos obliga a hablar de un espacio de una ciudad metropolitana con varios centros, pero en el cual también debamos de replantear temas concretos como las vías, los sistemas de agua, los sistemas de seguridad, los sistemas de abastecimiento y todo aquello lo que implica tener ya una ciudad grande en nuestro Cusco. Parte de ello es precisamente lo que debemos hacer con el tema del agua. 4 de cada 10 cusqueños no tienen agua y muchos de ellos tienen agua por horas y en muchos casos agua de muy mala calidad. Esto obviamente implica la realización de mucha infraestructura pública, como por ejemplo la continuación de la ampliación de la bocatoma de la laguna de Piuray, pero también la creación de un gran proyecto que ya hace algún tiempo está un tanto dormido, como es la represa del río Jatumayo, que está en la cabecera de cuenca entre Poroy y de Corca, que se estima que esto nos podría dar por lo menos 24 millones de pies cúbicos de agua, que permitiría claramente poder atender a la población de la zona noroccidental, a la población de Corca, de Poroy, de la margen derecha, entre otros lugares. Agua importante. Y otro tema de infraestructura que es sumamente vital, que es el tema de las vías. Es increíble decirlo, pero aún la avenida Collasuyo no está culminada. Aún la vía de evitamiento necesita conectarse con Huanchac, necesita conectarse con Santiago, pero también las avenidas Circunvalación, la avenida Argentina, entre otras vías que se requieren para poder articular todo este espacio físico que, reitero, no solamente se reduce a la provincia del Cusco, sino ya en una visión metropolitana muchas grandes con otros distritos y otras provincias de la región. Conozcamos ahora las propuestas del candidato Medina. Bastantes planes de gestión de la Municipalidad de Cusco establecen que tenemos una brecha de infraestructura que rodea los 800 millones de soles. Así que los presupuestos de la municipalidad obviamente que no van a tener la capacidad de poder apalancar estos proyectos. Por ejemplo, en el tema de transitabilidad requerimos de todas formas el apoyo del gobierno regional. La municipalidad tiene que acompañar con la parte técnica, pero impedir que vuelva a ocurrir el error de la vía de evitamiento, que no es de evitamiento, sino que es una vía urbana, porque no ha habido el acompañamiento municipal. Así que impulsar y acompañar la conclusión de la vía de evitamiento, iniciar por fin la vía expresa y la segunda parte de la vía de evitamiento es fundamental. En mi calidad de regidor pude impulsar una ordenanza municipal que establece declarar como política prioritaria iniciar la continuidad de la vía Collasuyo, para que de esa forma podamos descongestionar la avenida de la cultura. Pero también la infraestructura tiene que estar en lo institucional.
institucional. La mayoría de candidatos coincidimos en la necesidad de la desconcentración del casco monumental. Esta desconcentración pasa porque las instituciones principales de nuestro centro histórico puedan migrar a las zonas periféricas. La Municipalidad de Cusco tiene un terreno al costado del óvalo Pachacútec. Allí tiene que construirse la nueva sede administrativa modernísima que brinde un gran servicio administrativo a todos los usuarios. De esta forma, la municipalidad va a brindar el ejemplo para que las demás instituciones puedan seguir esos pasos. Pero también es fundamental lugares de esparcimiento que el Cusco carece. Esta gestión quiso apalancar un gran parque, el Parque Erquilla, que no funcionó porque no se pudo colocar de acuerdo con otras instituciones. En ese lugar que nos ha concedido la Fundación Ganter, nosotros tenemos que fundar el Parque Bicentenario, un lugar que va a contar con la infraestructura del caso, un gran centro de convenciones y donde las cusqueñas y cusqueños podamos divertirnos y estar en compañía de nuestras familias. Es el momento del rol de preguntas. Vamos con una interrogante que nos planteó un vecino de Cusco. Esta interrogante será contestada por el candidato Chevarría. Ya, señores candidatos, los cusqueños queremos agua, desagüe y algunas otras situaciones más. Eso es calidad de vida. Díganos, ¿lo va a hacer y cómo? Eso es nuestra preocupación, mía y de todos los cusqueños. Gracias al vecino por la pregunta. Como había mencionado al inicio de mi intervención, el agua es sin duda, si no el primer problema, una de las mayores preocupaciones que tenemos los vecinos. Y entonces habíamos hablado de mejorar la infraestructura, represando los ríos y ampliando la bocatoma actual de la laguna de Piuray, pero sepa usted que por lo menos entre el 30 y 40% del agua se pierde a través de conexiones clandestinas, de vecinos inescrupulosos que sacan el agua a través de cañerías indebidas y que el agua se pierde. Aquí yo creo que tenemos que hacer una labor importantísima para poder ayudar a nuestra gente inmediatamente. Sin perjuicio de ello, otros tipos de tecnologías como por ejemplo la cosecha de agua, creo que es una tarea importante que debemos emprender, pero más allá de eso, hay que atender inmediatamente a la gente. Los vecinos de Ubima, los vecinos de Alto Cosco, los vecinos de Poroy, saben que todos los meses tienen que pagar entre 120 a 140, 160 soles de agua, porque la compran en cisternas, a través de personas inescrupulosas que trafican con las necesidades de la población, y aquí hay que protegerlos. Yo propondría que sea Cusco inmediatamente provee a través también de un sistema de cisternas agua limpia y agua barata para todos nuestros vecinos del Cusco, y hacer pues que nadie tenga que carecer de este líquido elemento tan importante para la vida cotidiana y que lamentablemente en el Cusco aún carecemos. Y en redes, esta fue una de las preguntas que deberá responder el candidato Medina. En nuestro plan de gobierno tenemos la consideración de crear un centro o un consejo de formalización provincial de los predios. Esto de tener políticas clientelistas, de dar títulos por doquier, no es una buena forma. Hoy en día incluso ya está penado, pero hay que buscar soluciones. Por hoy, Sailla, el propio San Jerónimo, tienen espacios muy bien donde podemos hacer realidad el derecho a la propiedad, pero lo que realmente tenemos que impulsar nosotros es una adecuada planificación. La ciudad de Cusco, mediante su gobierno local, tiene que responder a estas exigencias que tiene el crecimiento urbano de la ciudad. Para ello tenemos que dotarle de infraestructuras. Alto Cusco es un gran ejemplo de que la ciudad ha estado creciendo, pero que el Estado no ha acompañado ese crecimiento. Por lo tanto, la creación de vías transversales, dotarles de agua potable durante la mayor cantidad del tiempo, tener complejos inmobiliaria institucional es algo fundamental. Tenemos alrededor de 11.000 viviendas en toda la ciudad. Muchas de ellas están en situación de peligro. Eso tiene que revertirse mediante una política de incentivo de la formalización. Y esta formalización tiene que ir de la mano con una línea crediticia. Enhorabuena que tenemos a la Caja Municipal del Cusco, que muy bien ingresando a esa formalidad nos puede dar las ventajas de tener un crédito de primera mano para poder además dinamizar el sector inmobiliario. Gracias, candidato. Señor Gamarra, escuchamos su pregunta para el candidato Ugarte. Señor candidato David Ugarte, hay un grave problema con el tema de la falta de estacionamientos en la ciudad. ¿Cuál es su plan para resolver este grave problema? Bueno,
En principio, para el centro histórico creo que debemos avanzar, que algunas casonas pueden adaptarse a garage y pueden ser naturalmente una forma de resolver, sobre todo en el centro histórico. Es un proceso que ha ido creciendo tanto en la zona de Nueva Alta y también podríamos ampliarlo para la zona naturalmente de Sapi. Asimismo, creemos que también es de saber, digamos, precisar con claridad el tiempo que pueden los carros pararse en cualquier otra avenida, pero no más allá de 5 minutos, como en cualquier otro centro, digamos, urbano importante, además por las propias peculiaridades que tiene Cusco. Creemos de que hay que ir motivando para poder construir también espacios como por ejemplo en la Avenida Sol. Yo creo que donde funciona fundamentalmente el espacio donde se juega básquet, ahí podríamos construir también subterráneos, donde pudieran naturalmente los carros ser garage de los carros para abastecer estas deficiencias. Hacemos una nueva pausa. No olvide que usted, vecino, puede mandarnos sus comentarios o preguntas indicando su distrito de residencia al correo conoceatucandidato@jne.gov.pe. Ya volvemos. Estamos de regreso. Siendo el transporte uno de los temas que más preocupa a los peruanos por los accidentes de tránsito, el caos vehicular y la informalidad, es necesario entrar de lleno a este eje. Adelante. Conozcamos las propuestas del candidato Ugarte. Bueno, en el caso del transporte debemos planificar de mejor manera la forma como debe la ciudad, digamos, manejar su circulación de vehículos. Si no se resuelve la vía de evitamiento, no podríamos resolver el caos que se genera cotidianamente en las avenidas, sobre todo en la cultura, en las avenidas, digamos, que tienen accesibilidad accesorio a la ciudad. ¿Por qué? Porque los carros que vienen de distintas regiones tienen procesos naturalmente de no tener, digamos, o perturban las horas de acceso, digamos, a la ciudad. Pongo el ejemplo. El caso, por ejemplo, de carros pesados. El carro de unibuses pesados tienen que tener, digamos, básicamente los carros de carga, su acceso y su ingreso a la ciudad en horas sea de la madrugada o de altas horas de la noche. Asimismo, creemos de que tenemos que mantener la vieja línea férrea, que aún todavía se usa mediante el tren que viene de Puno o circula turísticamente un tren de vez en cuando. Creemos que es posible esta vía férrea adaptarla naturalmente en perspectiva de que la ciudad va a tener un crecimiento en las próximas décadas. No debe aún, hay políticas incluso o criterios de querer hacer un levantamiento por desuso, etcétera. Creemos de que esa infraestructura debe ser utilizada para un tren rápido. Puede adaptarse a esas particularidades desde la zona de Huacarpay hasta más allá de Poroy, teniendo en cuenta que la ciudad va a crecer para la zona de Anta. El Cusco nuevo es diseñado para la zona de Anta. Entonces, ese transporte tiene que tener no solamente respuestas coyunturales, tiene que tener una visión estratégica. Esas son las condiciones que nosotros visualizamos para el transporte. Conozcamos ahora las propuestas del candidato Echevarría. En nuestro Cusco se estima que existen por lo menos más de 100.000 vehículos, solamente es un cálculo conservador. Y esto, obviamente, además del tráfico y la congestión y la propia contaminación, significa pérdida de calidad de vida. Porque cada minuto que usted, querido vecino, se traslada en un taxi, en un autobús, lo que está haciendo es perder un minuto de estar con su familia,
con sus hijos en su casa, descansando, recreándose. Y por ello lo que nosotros queremos hacer es devolverle ese tiempo. Y justamente lo que planteamos es la creación de un sistema integrado de transporte, que significa un transporte multimodal, y como parte de ello es precisamente un corredor exclusivo de buses de alta capacidad, tal cual como es el Metropolitano en Lima o como es el Transmilenio en la ciudad de Bogotá, que permita que en un circuito que salga desde Sailla, que cruce por toda la Avenida de la Cultura, que doble por Huáscar y conecte con la vía Evitamiento, permita que por lo menos el 80% de los pasajeros vayan a través de este sistema de transporte. Pero adicionalmente, lo que nosotros estamos planteando es la creación de corredores alimentadores, paseos peatonales, ciclovías, entre otras. Y también permítame contar que hace unos días fui invitado por la empresa Mi Teleférico de La Paz. En La Paz se acaba de inaugurar la 7ª línea de teleférico y que ya traslada alrededor de 200.000 pasajeros por día, y que, por ejemplo, un trayecto que antes, como era del centro de la ciudad de La Paz al centro de la ciudad del Alto, se realizaba entre hora y media, hoy se realiza solamente en 7 minutos, a un costo aproximado equivalente de 1 sol 10 centavos en moneda peruana. Entonces yo creo que este tipo de tecnologías podemos empezar a explorarlas en la ciudad del Cusco, como por ejemplo tener un teleférico en la zona noroccidental, en el Alto Cosco, en el noreste, en la margen derecha, entre otros. Sin perjuicio de ello, también empezar a mudar otro tipo de proyectos, como por ejemplo la utilización de la vía férrea para un gran transporte urbano que precisamente integra distintas provincias en esta visión grande de Cusco metropolitano que nosotros necesitamos y que es urgente construir. Escuchemos ahora las propuestas del candidato Medina. A nuestro juicio, como candidatos de Acción Popular, el principal problema que tiene el Cusco es nuestro transporte público. Nos genera estrés, nos genera demora, perdemos tiempo con nuestras familias. Y esto se debe básicamente a 2 cosas. Primero, la concentración de servicios y equipamiento dentro del casco monumental. No hay ninguna solución que sea sostenible si es que no iniciamos este proceso de desconcentración. Y en segundo lugar, de que la municipalidad en los últimos 20 años ha planificado el transporte público masivo pensando no en el usuario, no en la persona, sino en el empresario. Tenemos que cambiar eso. Por lo tanto, la reconquista, la recuperación de la línea férrea para poder colocar allí arriba un tranvía que nos lleve desde Sailla hasta la estación de Huanchac, la estación de San Pedro, tiene que ser urgente, porque el 60% de pasajeros que van al centro histórico o al centro de la ciudad están en Sailla, en San Jerónimo, en San Sebastián. Esto le da sostenibilidad a nuestra propuesta. Y por otro lado está la formalización de los servicios. El tema del taxi, lamentablemente la Municipalidad de Cusco no tiene un criterio único. Para la gerencia son 6.000, para los gremios de taxi son 18.000 y para otras instituciones pasan los 20.000. Requerimos fortalecer esta gerencia de tránsito para que pueda aplicar adecuadas políticas. Este proceso de formalización del taxi va a permitir no solamente que la municipalidad pueda tomar decisiones y medidas correctas, sino que también el propio taxista tenga los beneficios que son propios de la legalidad. Por lo tanto, recuperar la estación de Huanchac para que sea un espacio que inicie la desconcentración, un sitio intermodal que podamos cambiar y contribuir allí los pasajeros, y en último lugar, que la estación de San Pedro pueda constituirse en la primera estación y terminal turístico que lleve a nuestros turistas al Valle Sagrado de los Incas. El caso de la calle Pavitos ya es una vergüenza que tenemos que exterminarla. Muy bien, vamos ahora con las preguntas. Esto fue lo que preguntó un vecino de Cusco. Va a responder el candidato Medina. Señores candidatos, la Avenida de la Cultura, la Avenida de Evitamiento, está demasiado tránsito. Quisiera saber cuál es su propuesta para solucionar este problema. Justamente va con nuestra propuesta. Nosotros queremos descongestionar la Avenida de la Cultura creando este sistema de transporte masivo en la línea férrea. Ya tenemos algunos estudios. El Banco Interamericano de Desarrollo ha presentado un documento muy interesante que es el Plan de Acción Cusco, que más o menos establece las líneas maestras por las cuales tenemos que empezar este gran proyecto. El financiamiento, el próximo año tenemos mayores recursos que van a venir por parte de la Caja Municipal y muy bien podemos iniciarlo. Hay un entripado de carácter legal que es el contrato de concesión. Sin embargo, este contrato ya ha sido modificado 5 veces. Hay que ir por la 6ª adenda y hay que modificarlo. Pero, a ver, en los primeros días, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
delinear dónde va a ir el sistema de transporte masivo, porque se paran golpeando con los taxis, no hay un entendimiento entre ellos, por lo tanto también que allí exista un principio de autoridad donde la municipalidad pueda colocar orden, por supuesto que es necesario, pero a la par tenemos obras inconclusas, por ejemplo, la vía expresa hasta el momento no se termina, la vía Collasuyo ni siquiera ha dado algunos pasos mínimos para creer de que esto ya se va a cumplir, y por otra parte, la gran carencia que tiene la ciudad del Cusco son las vías transversales. Todas están pensadas en la Avenida de la Cultura, pero aquellas que ingresan a los barrios, a las manzanas, a las urbanizaciones y a las casas de los vecinos todavía no son posibles. Esas reformas tenemos que impulsarlas. En redes sociales las preguntas no se hicieron esperar. Esta fue la que hemos elegido para el candidato Ugarte. Bueno, se decía de que no hay un número exacto de registro de cuántos taxistas existen en el Cusco. Para unos 12.000, para otros 16.000 y algunos dicen que sumando los taxistas informales podrían pasar los 20.000. Creemos de que habría que invitar a que se inscriban sin, digamos, algún emolumento económico para poder de esta manera poder hacer un registro del conjunto de los taxistas. Creemos que además se podría seleccionar el tipo de taxis que tienen que entrar al centro histórico. Además, las características que tengan los taxis para la circulación, sobre todo en el servicio de, naturalmente, la ciudad en sí misma. Y otro tipo de taxis que aquellas que alimenten o vinculen la relación de la ciudad con los distritos más alejados. Esto podría de una u otra manera contribuir a un mejor orden y a una mejor forma de fiscalización, incluso del control de los propios precios, aun cuando es un problema de mercado, pero que muchas veces por la informalidad ha devenido muchas veces en problema de conflictos. Muchas gracias. Es momento de escuchar ahora la pregunta del periodista Gamarra con quien nos hacemos en este momento. La pregunta será para el candidato Chevarría. Señor candidato Franz Chevarría, el tema del transporte público es un gran problema. Si bien es cierto, las empresas que han ganado la licitación de rutas simplemente han firmado un documento que hoy no es cumplido. ¿Qué va a hacer usted para hacer respetar todos los puntos en favor del Cusco? Gracias, Edgar, por tu pregunta. Mira, yo debo ser bastante claro en ese sentido. Hay que recuperar el principio de autoridad. Es increíble decirlo, pero por ejemplo, en zonas como Villa Las Rocas, en Poroy, los vecinos solamente tienen transporte hasta las 8 de la noche. Cuando, por ejemplo, los contratos dicen que deberían tenerlo por lo menos hasta las 10 de la noche. Y mucho más aún, muchas zonas los vehículos de transporte no suben a las partes altas, perjudicando a toda la cantidad de vecinos, estudiantes, vendedores, madres de familia, que no pueden trasladarse, que no pueden circular por la ciudad porque existen funcionarios o porque existen, de ser el caso, transportistas que no cumplen con las normas. Mira, yo creo que aquí lo que hay que hacer es ajustar y tener que impulsar los servicios de fiscalización para que todos esos contratos de todas las rutas que han sido concesionadas se cumplan y que puedan dar el servicio necesario y oportuno a los vecinos del Cusco, que así nos lo merecemos. Hasta este punto, los candidatos han respondido preguntas sobre seguridad ciudadana, infraestructura y transporte. Pero eso no es todo. Al regresar de la pausa, hablaremos de la limpieza pública en Cusco. Ya volvemos. Entramos al último bloque y estamos listos para escuchar las propuestas de los candidatos sobre limpieza pública. Conozcamos las propuestas del candidato Ugarte. Bueno, creemos de que los problemas de la limpieza han colapsado bajo, digamos, la gestión municipal. Por lo que nosotros planteamos que se debe constituir una empresa con las características que tiene Seda Cusco, donde participa
el municipio central, los municipios distritales, pero se gestiona empresarialmente. En ese proceso, sobre todo, creemos de que podemos y debemos naturalmente construir una cultura de limpieza. Creemos que también además debemos una educación medioambiental. Esto es básico e importante que quiero resaltar, porque tenemos en el fondo una ciudad relativamente sucia. Esta ciudad es a base sobre todo no solamente de los migrantes, sino la ausencia de una sistemática cultura de limpieza. Por lo que esto debe empezar en los colegios, debe empezar en los hogares, debe empezar en una transmisión permanente y constante, una suerte de emulación a la cultura oriental en términos del control de la basura. Asimismo, como naturalmente tener una propuesta sobre todo que haya una empresa para gestione los residuos sólidos. Estos residuos sólidos tengan que poder naturalmente preverse para unos 20 años. Lo que queda como problemas fundamentalmente del manejo de la basura ahora queda básicamente para 2 años, es previsible. Entonces esto lleva a tener una visión de gestión empresarial en lo que respecta, digamos, al tema del manejo de la basura en la ciudad. Conozcamos ahora las propuestas del candidato Echevarría. En el Cusco se producen alrededor de 350 toneladas de basura por día, pero lo importante es ver las características que tiene esta basura. De acuerdo a estudios especializados, mencionan que por lo menos el 80% de la basura cusqueña es una basura que tiene un carácter orgánico, vale decir que se desintegra. Y entonces lo que nosotros estamos planteando es la realización o la construcción de una gran planta de compostaje que permita generar humus para, por ejemplo, la utilización en la agricultura en el Valle Sagrado, en las provincias altas o para el propio mantenimiento de parques y jardines que ya existe o que en el Cusco existe. Y debo decir claramente que la municipalidad en anteriores gestiones ya tenía un proyecto y por el cual precisamente se compraron los terrenos de Rayanyacta y que hoy lamentablemente se encuentran abandonados. Entonces creo que es la hora necesaria de poder retomar estos viejos proyectos y asegurar que el tratamiento de la basura tenga un tratamiento respectivo tal como corresponde. Junto a ello, debemos mencionar que también existe por lo menos entre un 5 a un 10% de la basura que tiene un carácter peligroso y que aún no tiene un tratamiento específico y que tiene que ver con la basura de los residuos médicos, con las pilas, con las computadoras, con los teléfonos celulares y todo aquello que es altamente contaminante y que hoy no tiene un tratamiento respectivo y por supuesto fomentar las labores de reciclado en aquello que sí se puede hacer, que es básicamente plásticos, que son metales, que son papeles. Pero todo ello tiene que estar acompañado de una profunda y clara educación cívica y ciudadana. La ciudad más limpia no es necesariamente la que más recoge la basura, sino la que menos ensucia. Y en esto creo que tenemos que hacer una labor cívica, educativa, para decirles a nuestros vecinos que se les va a dar las facilidades del caso, pero que la basura no tiene por qué estar regada en las vías, que la basura no tiene por qué estar expuesta al aire libre, sino generar las condiciones para darle un tratamiento adecuado, la municipalidad, pero junto a sus ciudadanos. Conozcamos ahora las propuestas del candidato Medina. Hemos tenido durante muchos años una forma de tratar la basura muy arcaica. La municipalidad va a las esquinas de los barrios y lo lleva a un botadero. Una vergüenza porque estamos todavía viviendo en los años 60 y 70. Lo que proponemos desde Acción Popular es hacer un cambio en esa mentalidad, en esa filosofía de la gestión de los residuos sólidos. Primero, hay que ser bastante intensos, incisivos en el tema educativo. Los proyectos que han visto el tema de residuos sólidos han destinado el 2-3% al tema de educación, de sensibilización. Si es que el ciudadano no entiende que el problema medioambiental ya llegó al Cusco y es un problema del Cusco, poco o nada se va a hacer. Así que nosotros en nuestras primeras sesiones de consejo vamos a incentivar, promover una ordenanza municipal que ya prohíba y prescriba el uso de bolsas plásticas dentro del casco monumental. Por otra parte, tenemos 8.452 familias que se dedican a reciclaje. Ya hay un sector económico. A ellos hay que darle instrumentos, herramientas, llevarlos a la formalidad y dar un salto
un salto a la industrialización de la basura. Y por otro lado, de las 450 toneladas que se fabrican en el Cusco, tenemos la capacidad suficiente para ya pensar en una transformación de la basura. En 1970 la OMS discutió acerca de los rellenos sanitarios y dijo, sí existe un impacto ambiental. Por lo tanto, estas plantas que puedan transformar la basura en energía para que pueda ser utilizada en quehaceres de la ciudad del Cusco y nos dé algún nivel de soberanía energética es necesario, es indispensable. Entonces, ese modelo lineal de utilizar, segregar y botar, hay que acabarlo. Tenemos que darle un modelo cíclico en el cual volvamos a usar la basura y que esta reutilización sea en favor de la sociedad, acompañado, por supuesto, de un fortalecimiento de la gerencia de medio ambiente. Ahora pasamos al rol de preguntas. Veamos qué se dice en las calles de Cusco sobre la limpieza pública. Candidato Ugarte, esta pregunta es para usted. Señor candidato, en el mercado San Pedro y en el mercado de Cascaparó hay mucha basura. ¿Cuál es su solución para poner eso? ¿Qué solución podría poner usted para que no haya más basuras en las calles y como en el mercado San Pedro más que todo? Y eso es un mercado, no es un basural. Bueno, tiene que haber una relación fluida entre la gestión y los dirigentes que tiene el mercado, particularmente para buscar formas, modalidades y horarios. Esto debe tener una dinámica especial. Esta dinámica significa en que sean conscientes del centro histórico en el caso de San Pedro, que tengan también las particularidades de que es un sitio que tiene una historia muy particular, no solamente San Pedro, sino la propia construcción del mercado. Hay la discusión de buscar que sea otra forma, digamos, de expendio de otro tipo de mercaderías, en fin, pero sin embargo creo que la única manera es cómo dinamiza su gestión en un diálogo constante y permanente. A eso es lo que yo llamo cultura de limpieza. A eso es lo que yo llamo particularmente el tema de la educación medioambiental. Si no hay ese diálogo transversal entre Estado o gobierno municipal y los, comerciantes, los servidores, naturalmente esto no podrá concretarse de una manera, sistemática, con objetivos concretos, hasta establecer un patrón cultural de limpieza. Y en redes, esta fue una de las preguntas que el candidato Echevarría deberá responder. Bueno, como habíamos mencionado, hay que darle el tratamiento respectivo a la basura. Es cierto que normalmente existe una cultura en la cual la basura se tira a los ríos, se tira a las quebradas, pero también a las calles. Pero mucho de esto pasa porque no se hace una cultura cívica conforme se manifestó hace unos momentos, pero que tampoco se hace el tratamiento respectivo que necesita la basura. Como habíamos dicho, la mayor parte de la basura no es reusable en nuestra ciudad del Cusco porque proviene básicamente de los restaurantes, de los mercados o de los cementerios. Entonces, frente a ello, lo que hay que hacer es una gran planta de compostaje que permita reutilizar esta basura en aquello para lo cual sí es permisible. Vale decir, mantenimiento de parques y jardines, vale decir, la agricultura propia y retornar, reitero, a utilizar esa infraestructura que ya la municipalidad tiene, que es el gran terreno de Rayanyacta, que son alrededor de 22 hectáreas, que hoy lamentablemente no está cumpliendo por su función y que hoy lamentablemente no está sirviendo a la ciudad. Eso hay que recuperar para el Cusco. Gracias, candidato Echevarría. Señor Gamarra, escuchamos su pregunta para el candidato Medina. Señor candidato Aaron Medina, el tema de la basura es algo crítico en nuestra provincia. Actualmente vienen botando todo en Jaquira. Este lugar en 3 años va a colapsar. ¿A dónde piensan llevar toda la basura luego de que este lugar ya no pueda ser usado?
Muchas gracias por la pregunta. Es cierto, la Municipalidad de Cusco ha estado haciendo algunos estudios y se ha visto alrededor de 7 espacios en los cuales puede estar la basura. Uno de ellos era Huancabamba, que ha llevado a un conflicto social que ya lo hemos conocido los cusqueños, pero el lugar preciso que está debidamente ubicado, que permitiría una solución a este problema, es el sitio de Ocoruro, que se encuentra en la provincia de Paruro. Llevándolo ahí, hay condiciones suficientes para poder incluso implementar un breve o pequeño parque industrial acerca de cómo vamos trabajando con la basura. Es importante además detallar que para esto tenemos que fundar una mancomunidad de municipalidades que vea el tema medioambiental. Si uno revisa los gastos de los municipios distritales con el gasto de la municipalidad provincial, observa que hay ciertas asimetrías y por otro lado, cada alcalde tiene una visión distinta de cómo darle una sostenibilidad a esta gestión. Los alcaldes, ahora postulantes alcaldes provincial, le deben dinero a la municipalidad provincial de Cusco justamente porque no hemos sabido ponernos de acuerdo a dónde llevar los residuos sólidos. Así que Ocoruro es una gran oportunidad siempre y cuando tengamos la fundación de esta mancomunidad bajo la perspectiva de la creación de un Cusco metropolitano que permita darle una sostenibilidad dentro de las nuevas líneas de la nueva legislación de la gestión de los residuos sólidos. Con esta respuesta damos cierre a las preguntas de los vecinos, las redes sociales y de nuestro periodista invitado Edgar Gamarra, a quien agradecemos mucho su participación y su preocupación por conocer más acerca de los candidatos de Cusco en los comicios del próximo 7 de octubre. Ese es el compromiso que también debe asumir un elector responsable. Finalmente, agradecemos la voluntad de participación de los candidatos David Ugarte Vega Centeno de Democracia Directa, Jim Franz Chevarría Montesinos de Restauración Nacional y a Aarón Medina Cervantes de Acción Popular. Ellos tendrán ahora un minuto final para invitar a los electores a seguir sus propuestas. Adelante. Bueno, invito a los electores para las próximas elecciones municipales a votar por quien habla, porque no solamente les expreso una propuesta, sino una experiencia para la gestión. Creemos que hay que pasar de la propuesta a la acción. Tiene que verse transformación, tiene que verse acciones concretas que nos permitan que sea trabajado por resolver los problemas de nuestro Cusco. Y esa acción les prometo en mi gestión. Queremos agradecer al Jurado Nacional de Elecciones por esta oportunidad, pero decirles a nuestros vecinos cusqueños que en este tiempo electoral, en las escasas semanas que nos quedan para el día de la elección, podamos abrir nuestros corazones y las mentes para poder escuchar propuestas, iniciativas y debates alturados como el que el día de hoy hemos celebrado aquí. Y por eso, decirles que humildemente nosotros queremos representar una opción de cambio, pero una opción de cambio real. No tenemos algún tipo de proceso judicial por el cual se nos persiga, no tenemos algo del cual avergonzarnos, ni mucho menos tenemos algo por el cual tenemos un rabo de paja que no podamos defender a nuestra ciudad. Y hay que recuperar ese liderazgo de la ciudad, pero esto solamente se hará en condiciones éticas, en condiciones positivas, proponiendo a la ciudad qué es lo que queremos. Y humildemente, decirles que en este día 7 de octubre nos den una oportunidad de poder servir a la tierra, marcando las 4 espiguitas de Restauración Nacional. Tengo el alto honor de representar en esta contienda electoral a un partido político histórico, honesto, que no tiene ninguna deuda con la justicia. Quien habla tampoco tiene algún proceso judicial, penal o administrativo en curso, así que vamos a recuperar la confianza en la institución edil, una municipalidad trascendental, importante, no solo para la región del Cusco, sino para el Perú. Siempre en este proceso electoral venimos diciendo, queremos velaundizar la gestión municipal, lo cual significa hacer obras de impacto, de trayectoria, pero sin corrupción, que es lo más importante. Me toca ahora asumir este proyecto. Queremos hacer esa renovación de la política en un momento de crisis política y llevar el Cusco a un bicentenario donde las injusticias sociales sean menores, donde las asimetrías sociales sean más pequeñas y hacer del Cusco una ciudad de proyecto y esperanzas. Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por su compañía. Para más información y sobre los candidatos en estas elecciones regionales y municipales 2018, pueden visitar la plataforma Voto Informado. Recuerde que la elección de nuestras autoridades es una tarea que exige compromiso y amor por el Perú. Nos encontramos en una próxima edición de Conoce a tu candidato, siempre aquí en JNTV.